Se acerca la 89ª, la 89 Convención Bancaria del 18 al 20 de marzo en Cancún, Quintana Roo. ¿Qué habrá de nuevo, Marius? Bienvenida. Muchas gracias por este espacio y muy contenta de estar aquí. Bueno, en esta convención bancaria tenemos una novedad en cuanto a que se ha añadido un día para trabajar los temas que llamamos de responsabilidad social dentro de la banca. Y tenemos contenido muy interesante relacionados, por un lado, con la parte de sociedad civil y de la Fundación Quiera, que es la fundación de la Asociación de Bancos de México, y por el otro lado, todos los temas de sostenibilidad o la agenda que se conoce como ESG o ASG. Qué interesante, Marius. ¿Por qué es importante? Me gustaría un poco destacar con la audiencia por qué es importante hablar en el sector del tema ASG. ¿Qué significa estas siglas? ¿Por qué la responsabilidad social es importante, Marius? Bueno, si bien está ya comprobado que los factores socioambientales representan ya y climáticos un riesgo para la humanidad en general, a todo tipo de organizaciones, gobiernos, ciudades, empresas y hasta nosotros y nuestras familias, en el sector de la banca representa algo muy especial. El sector de la banca tiene la capacidad de movilizar el capital hacia las actividades que contribuyen al desarrollo sostenible. Y justamente el rol del sector financiero en los últimos años ha sido clave para transitar hacia las metas que nos hemos establecido como humanidad en temas sociales, climáticos y todos estos objetivos de desarrollo sostenible. Interesante que pongas este tema, el tema ASG, el tema ambiental, social, de gobernanza, el tema de equidad es importante. ¿Cómo percibes al sector, Marius? ¿Qué hace falta? ¿Qué seguirán haciendo desde la ABM, la Asociación de Bancos de México, para contribuir con este tema? Bueno, nosotros hace ya muchos años y más de 15 años que los temas de sostenibilidad se tratan en la Asociación de Bancos de México y hace 2 años fueron elevados a un tema de comisión, en donde tiene la Asociación de Bancos comisiones que tratan los temas más importantes para la banca. ¿Qué estamos haciendo? Estamos tratando de generar dentro de los bancos que son miembros de la Asociación de Bancos las capacidades, la capacitación, los equipos, para que desde todos los ángulos que se requieren para que un banco efectivamente contribuya a la movilización del capital hacia las actividades sostenibles y que tengamos un gremio de la banca mucho más fuerte y mucho más activo en cuanto a ser el actor más relevante en el desarrollo sostenible. Es un programa completo anual que hacemos con muchos aliados multinacionales, de la sociedad civil, consultores, en donde damos talleres y distintos programas para robustecer las capacidades dentro de los bancos. Excelente. Desde hace más de 15 años ya se trabaja en la asociación, en la ABM, para seguir y para impulsar estos temas, pero me dice se ha elevado al tema de comisiones. ¿Hay algunas metas, objetivos, algunos indicadores que ustedes se han puesto en este tema? ¿Hay algo que le preocupa a Marius, algo que preocupa a la asociación para tenerlo como prioridad? Esa es una muy buena pregunta. Nosotros hace 2 años nos pusimos a trabajar en una tabla de indicadores para poder medir cómo vamos los bancos en este tema. Hoy en día no nos es tan preocupante el ver que más del 90% de los activos de la banca cuentan con equipos de sostenibilidad, están trabajando ya en temas de riesgo socioambiental y climático en sus decisiones de financiamiento. Un porcentaje está ya trabajando en productos financieros etiquetados como sostenibles, por el lado social en estrategias de igualdad, de equidad, de inclusión. Pero algo que nos preocupa y que tenemos que poner el foco es que tenemos que acelerar el nivel de la urgencia de nuestra participación en todos estos temas. Los fenómenos climáticos, la polarización de la sociedad y todo este tipo de riesgos que están mapeados como riesgos para la humanidad, que cada vez más en corto y largo plazo vemos a los fenómenos socioambientales de los más importantes, creemos que tenemos que acelerar el ritmo en el que trabajamos. Entonces, para ello estamos trabajando con muchos actores y tenemos una agenda muy completa de trabajo con todos los bancos. Acelerar el ritmo, me parece muy interesante y muy bueno que se esté impulsando este tema de manera más rápida para acelerar el tema y destaco este tema. Me dices que más
del 90% de los activos de las... se puede entender también como las entidades que participan de la banca, de los asociados de la banca, ya tienen equipos de sustentabilidad, o cómo lo podemos entender, porque es 90%, es casi pues ya su totalidad, pero además también productos financieros etiquetados. ¿Cómo podemos entender esto mejor, Marius? Claro, y es muy buena pregunta, porque nosotros podemos medir cómo van avanzando los bancos por número de banco o de institución que es miembro de la Asociación de Bancos, que son más de 50. Siendo que el tema de movilización de productos etiquetados o el tema de las carteras o los tipos de clientes que atiende cada banco es distinto, no es tan preciso para nosotros medirlo en número de banco, porque quizá los temas de riesgos socioambientales en proyectos de infraestructura solamente aplican a uno que otro banco que tiene estos equipos y estas carteras de financiamiento de infraestructura, y ese es un ejemplo nada más. Entonces, por número de banco tenemos todos los datos, pero más bien lo importante para decir es que los activos que maneja el sector de la banca en México, en un 90% tienen ya estos sistemas de riesgos, están trabajando en productos etiquetados, están integrando la taxonomía nacional sostenible, y creo que eso es un gran avance. Si bien nos gustaría ver conforme a las carteras y las posibilidades de cada uno de los bancos, que hoy en día pues ya distintas instituciones financieras han tenido licencia bancaria y que son de perfil muy diferente a otros bancos que tienen ya muchos años en la asociación. Entonces tenemos que hacer un avance que sea congruente con todas las capacidades y la diversidad de los bancos. Totalmente, muy interesante lo que me planteas. También veo que habrá noticias importantes en esta convención bancaria que es próximamente, entiendo que son tanto del 18 al 20 de marzo en Cancún, Quintana Roo. Y quisiera preguntarte, Marius, viene la presentación, el lanzamiento de una fundación. ¿Me puedes platicar de qué se trata, qué habrá, por qué este lanzamiento, cuál es el racional detrás de él? Con mucho gusto. La Fundación Quiera es una fundación que ha sido la Asociación de Bancos de México por muchos años, pero en todo el año de 2025 y quizá también un poco más atrás, hacia 2024, se decidió darle un giro, y probablemente una de las grandes noticias es hasta el cambio de nombre de la fundación, para que esté asociada en el público también con el gremio de los bancos. Y no solamente eso, sino también su misión y las actividades a las que se había dedicado históricamente. Se ha hecho un giro para aterrizarlo de manera mucho más estratégica en temas mucho más asociados que relacionados con el sector bancario. Entonces vamos a tener una fundación que va a aportar en los grandes temas de discusión, de temas de inclusión financiera, de educación financiera, de desarrollo y de empoderamiento económico de las personas, y eso va a ser una de las noticias importantes de cómo ha dado este giro la fundación de la Asociación de Bancos de México, toda su nueva misión, su nueva estrategia, que creemos que con ayuda del gremio de la banca y del público en general va a aportar muchísimo en el desarrollo económico de México. ¿Qué podemos esperar, Mario? Sé que esta noticia se dará en la convención, pero si podemos visualizar un poco, solo por sentido común, o algún poco la estrategia que hay detrás de esto, además del cambio de nombre, además de esta sensibilidad que veo que se está teniendo en el sector sobre estos temas, quisiera preguntarte, ¿esta fundación tendrá algunos objetivos claros que tú veas adicionales, algunos objetivos prioritarios? Yo creo que la esencia de cómo podemos explicar no solamente el trabajo de la Fundación de la Asociación de Bancos de México, que es por el lado más de sociedad civil y de, digamos, filantropía estratégica, podemos hablar que también la estrategia de responsabilidad social de los bancos está basada en un gran concepto. La banca, y también con los gobiernos, el último sexenio y el sexenio que estamos viviendo en este momento, la banca tiene que ser un aliado estratégico de la sociedad en la consecución de todas estas metas sociales que se tienen, de desarrollo de las personas, de reducción de brechas, no solo de pobreza, sino también de acceso a productos y servicios financieros. Y el tema de ser un aliado de la sociedad y contribuir al empoderamiento económico es lo que ha
cambiado, digamos, toda estrategia de responsabilidad social y de la fundación para ser un aliado de la sociedad. Un aliado de la sociedad que personalmente creo que es muy importante. El sector bancario puede hacer un cambio radical en la población y lo está haciendo. Y tocas un tema importante que quisiera también hablar de él, el tema del rezago, de la brecha que hay entre hombres y mujeres. En la banca se hace todavía un poco más profundo, Marius. Mi pregunta es, ¿cómo sensibilizar? ¿Cómo seguir con estos cursos? ¿O habrá maneras adicionales en que esta cultura en específico, no solo del sector, sino en México, que hace que mujeres ganen 20% menos que los hombres, que solo haya 3% de mujeres en posiciones de liderazgo? ¿Cómo hacerlo para que se rompa? ¿Cuál sería tu mensaje, pero también las acciones en este tema puntuales? Este es un tema muy importante para la banca. Se tiene desde hace más de 10 años un comité de diversidad e inclusión dentro de la banca, liderado con muchísima energía y con muchísima dedicación. Y lo que nosotros tenemos de brechas en el tema de género, específicamente en el sector bancario, va por un lado en nuestras colaboradoras, en las mujeres y hombres que trabajamos en la banca. Todavía existen brechas. No podemos decir que en plantilla laboral general la banca tiene 56% de mujeres en sus plantillas laborales. Entonces hay más mujeres empleadas en la banca que hombres por un pequeño porcentaje, pero el gran tema también es la brecha en puestos de dirección. Somos un gremio que, comparado con otros sectores, ya no vamos tan mal, pero tenemos que hablar de 3 grandes puntos: de mujeres en puestos de dirección, de brecha salarial y de mujeres en consejos de administración y hasta directoras generales. Ahí hay un trabajo importante. Y la segunda parte en equidad de género en la banca es en tratar de ayudar a reducir la brecha de uso de servicios financieros de mujeres. Hay muchas barreras estructurales, culturales y que vienen desde la educación, pero por otro lado tenemos que estar atentos a poner un lente de género a la hora que diseñamos productos financieros, cursos de educación financiera, para atender a la realidad de las mujeres que tenemos muchas otras cargas más allá de nuestros trabajos familiares, de hijos, de papás y muchos otros temas que pudiéramos la banca, a la hora de hacer el diseño de productos y servicios financieros, tomarlas en cuenta. Entonces, no bastan productos etiquetados de género, sino implica también hacer una revisión de cómo nos relacionamos con todos nuestros clientes y tomamos en cuenta la realidad de su día a día. Y para las mujeres hay muchas particularidades que tomar en cuenta. Qué interesante, y me gusta cómo lo dices. No basta con lo que se está haciendo, todavía hay que poner énfasis en estos temas. Y además también agregaría algo más, Marius, el tema de las condiciones, aquellas que son mamás y que no tienen las condiciones en el puesto o en el lugar de trabajo para poder amamantar, para poder tener algún tiempo cuando dan a luz. En fin, también incluso los hombres. Creo que estamos en el camino. Me dices, son más de 10 años ya en este camino, más de 15 años trabajando, y bueno, creo que es un camino que siga hacia adelante y que se ve prometedor. Quisiera agradecerte, Mario, se nos acaba el tiempo, pero algún mensaje adicional de lo que vamos a ver en esta banca. Veo que viene este tema de responsabilidad social, el tema ESG muy fuerte, tanto que se ha dado un solo día para hablar del tema. Viene este cambio, este lanzamiento de la fundación y otras noticias. ¿Algún mensaje adicional? Me gustaría invitarlos a que estén atentos a la agenda de toda la convención bancaria, por supuesto, pero de este primer día que hemos diseñado con muchísimo entusiasmo para mostrar esta transformación de la banca y esta voluntad y vocación de atender todos estos grandes riesgos socioambientales, contribuir a las brechas que se tienen en muchos de estos temas, y que participen, que se conecten, que asistan, porque vamos a hablar no solo de financiamiento sostenible y grandes transacciones etiquetadas como bonos verdes y créditos que se han hecho y que la banca contribuye a movilizar el capital, pero vamos también a hablar mucho de inclusión financiera, de educación financiera. Vamos a estar ahí también para hablar de riesgos. Vamos a tener a alguien del Banco de México hablando de cómo estos riesgos representan un riesgo para la estabilidad del sistema financiero en general. Entonces va a haber mucha riqueza en los contenidos, muchos participantes de primer nivel que están haciendo todos estos
iniciativas. Entonces, ojalá nos puedan acompañar y que salgan muchas muy buenas noticias y de este gran día. Esperemos que sí. Te agradezco mucho la entrevista. Estuvimos platicando con Marius Calvet. Ella es la presidenta de la Comisión de Responsabilidad Social de la ABM, de la Asociación de Bancos de México. Muchísimas gracias, Marius. Amigos, gracias también por vernos. Déjenos sus comentarios y nos vemos próximamente con más y muchas más ideas de negocios. Hasta la próxima.